En un mundo lleno de mujeres maravillosas, inteligentes, que han tenido sobresalientes resultados en el mundo corporativo y que tienen una visión muy humanista de la dirección, pues no podíamos dejar de invitar a una de nuestras alumnis del programa PADE de INALDE. Además es CEO de una organización que promueve el éxito y el empoderamiento juvenil. María Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? María Piedad, buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme aquí y yo feliz de estar además en la Universidad de La Sabana, en el INALDE, feliz de haber hecho el PADE. Muchas gracias por todas esas cosas lindas que dices de mí, de pues las mujeres en el mundo y demás. Yo creo que no me merezco todo eso, pero pues mil gracias y qué rico estar aquí conversando contigo. Bueno, nosotros encantada de tenerte acá en este programa Mujeres que Inspiran by INALDE, y en esta conversación vamos a empezar a contar como historias, enseñanzas, cosas que tú has visto de tu trayectoria profesional y personal para poder inspirar a muchas otras mujeres que están en este camino directivo, pero también un camino personal y familiar. Bueno, María Cristina, entonces, viendo tu carrera profesional, tantos retos, países, diferentes ideas que has sacado adelante, cuando tú miras hacia atrás, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ay, Dios mío, se me viene a la mente mi primer trabajo cuando acababa de llegar de estudiar de Inglaterra, de London School of Economics, y mi primer mentor, mi primer jefe era un señor de 65 años, exauditor del Banco de la República, y de él aprendí todas las cosas que sé, y sobre todo de él aprendí disciplina, seriedad. Cuando yo era una niña pues recién llegada de Londres y que apenas era su primer trabajo y era un puestazo. Y en el transcurso de la vida profesional siempre recuerdo a mis mentores, María Piedad. Curiosamente yo solamente he tenido jefes hombres pero mayores, siempre mayores de 50, 60 años cuando me llevaban a mí 20, 25, 30, y he tenido experiencias de aprendizaje maravillosas a lo largo de toda mi vida personal y profesional. Y de esos mentores, ¿qué recuerdas, qué habilidades desarrollaron en ti que tú puedas estar aplicando hoy en día y enseñarle a las otras mujeres? Mira, del primero, y yo pensaría que son habilidades no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, pero algunas especiales también para nosotras. Entonces, una que es para todo el mundo es la disciplina. Entonces, yo soy muy disciplinada con mis cosas, aun cuando un poquito impuntual. Nunca pude aprender la puntualidad total. Además que me eduqué en Inglaterra y los ingleses son muy puntuales. Estuve en Tokio también estudiando en Japón y los japoneses son muy puntuales, pero yo siempre como que vivo una vida atareada, corriendo, etcétera, y no la he podido lograr. Obviamente nunca dejo esperando a las personas largo tiempo, pero sí algo así como 5 o 10 minutos. Entonces lo primero fue la disciplina y yo quisiera poder transmitir, y lo que me transmitían a mí, ser mucho más puntual. Lo segundo, la capacidad de trabajar codo a codo con los hombres sin competir, sino más bien complementándonos, ¿no? Sin pelear con ellos, etcétera, pero sí luchando por tener nuestros puestos. O sea, nuestros puestos, hablo de las mujeres porque te referiste a las mujeres y este programa es de mujeres líderes y es para mujeres líderes. Entonces, yo creo que no debemos pelear abruptamente, pero sí debemos pelear pacíficamente por estar ahí. Y yo creo que cuando uno está con esos mentores mayores que además tienen hijas, entonces siempre me vieron como una hija. Y fue maravilloso porque luego tuve mentores en el mundo del sector cooperativo, en donde llegué a ser la primera mujer y la más joven presidenta de la Asociación Colombiana de Cooperativas. Y mi jefe era un viejito de 65 años, sindicalista, además, que nunca había pasado por una universidad y que su universidad había sido la vida de la experiencia. Y ese fue mi segundo jefe. Y luego mi tercer jefe en Unilever, también un señor mayor, británico, neozelandés británico, pero también con mucha disciplina y demás, pero que luchaba por el proceso de las mujeres para llegar a la dirección. Y luego, por último, en Deloitte, en donde tuve un jefe maravilloso, que era el presidente de toda Latinoamérica, una persona
de origen chino, peruano, muy disciplinado, pero siempre acostumbrado a enseñar a los demás y a servir a los demás y hacer que todos sus subalternos progresaran y siempre entregado al servicio de los demás. Entonces, ha sido una carrera maravillosa de jefes mentores, todos mayores como que me han querido como si fuera una hija y aprendí muchas cosas. Bueno, súper importante tener esa mentoría en la carrera profesional y personal. Me imagino tú ahorita también entonces haces mentoría con las personas que están a tu alrededor, hombres, mujeres, y puedes como irradiar lo que también te enseñaron. Sí, sí, y mira, sobre todo con las mujeres jóvenes. Me gusta, no soy tan buena mentora, pensaría yo, porque no soy muy, digamos, no hago las secuencias de las mentorías, no hago el seguimiento y demás, pero trato de que en cada interacción que una mujer joven tenga conmigo, mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo que he tenido en todas las compañías, en realidad me gusta hacer mentoría más de forma espontánea, natural, que estructurada. Cuando me estructuran las mentorías, como que la cosa no sale igual de bien. Sin embargo, no he sido mentora toda mi vida. Tengo que confesar que en mis primeros pinos de vida profesional era, no sé si lo puedo decir así, un poquito la jefe bruja para las mujeres. No permitía que me pidieran permisos. Porque yo decía, es que si contrato una mujer, la mujer me va a pedir permisos para llevar a los niños al colegio, para llevarlos al médico. En cambio, el hombre no me va a pedir esos permisos. Y cuando contrataba hombres decía, y usted cuidadito se me va a casar, porque si usted se casa, comienza a pedirme permisos y no sé qué, y comienza a atrasar su futuro profesional. Y luego con el tiempo aprendí que estaba completamente equivocada. ¿Qué te hizo cambiar? Porque esas son posiciones radicales, ¿no? Y ahora pues tú eres totalmente orientada a familia, balance, trabajo, mentoría con los demás, servicio y esto. ¿Qué pasó? Sabes que fue un proceso natural. En verdad no sé en qué momento de mi historia cambié. Yo creo que las compañías me cambiaron a mí cuando las compañías tenían políticas de inclusión, de diversidad, etcétera, como las tenía, por ejemplo, Unilever, en donde trabajé, y luego Deloitte, que tenía también políticas de inclusión, de diversidad, etcétera. Entonces, tal vez el mundo me fue cambiando a mí, pero fue como de una manera natural, y además empezar a pensar que te tienes que poner en los pies del otro, ¿no? Entonces, ¿y si yo fuera la que tengo que ir al médico? Y si yo fuera la que yo no tengo hijos, pero si yo soy la que tengo que llevar a mis papás al médico, la situación es muy similar, ¿no? Tú solamente te das cuenta de lo que vive el otro cuando tú pasas por situaciones similares. Entonces yo creo que no fue como un golpe que me dijera cambie, etcétera, pero la vida y el ambiente en el que me desarrollé profesionalmente me fue cambiando. Bueno, muy interesante esto que mencionas, como el poder del contexto. Mencionas compañías como Unilever, tenían estas políticas de diversidad e inclusión. Quisiera que profundizáramos ahí porque mucha gente pregunta hoy en día en diferentes programas, ¿qué hago? Quiero que mi empresa tenga una cultura más inclusiva, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay que cambiar primero? La mentalidad, hacemos políticas, ¿qué es eso? Entonces, tú ya viviste eso, ¿qué podrías recomendarnos? La cultura y el hacer. Aquí en el INALDE estudiamos mucho los temas de cultura. Y la cultura termina siendo la costumbre de lo que tú haces en el día a día. Entonces, las políticas deben estar escritas, sí, porque la gente tiene que saber en qué consiste la diversidad, en qué consiste una política incluyente, etcétera, pero las políticas se deben vivir. Entonces, tú puedes tener 1000 escritos sobre diversidad, pero si tu jefe no contrata igual número de mujeres que de hombres en tu compañía, las políticas se quedan escritas. Tú puedes tener 1000, puedes promocionar y decir que sí, que eres lo máximo en diversidad, pero si tú tienes un espacio en donde deberían participar por igual hombres y mujeres, que en todos los espacios deberían participar por igual hombres y mujeres, y no lo haces, y no lo promueves en tu compañía, entonces no tienes políticas de diversidad. Entonces, para mí es diciendo y haciendo. Tener políticas escritas, pero tener cultura empresarial. Y la cultura viene del top down. De acuerdo, desde la alta dirección. Muy bien. María Cristina, en todos estos sectores que te has movido como profesional y directiva, ¿cuáles han sido esos retos más significativos que recuerdes? El primero en el sector cooperativo, porque yo vivía en un mundo de hombres y además el sector cooperativo poco regulado y demás.
y tuve algún tema de corrupción que me hizo dejar por completo, y no quiero decir con eso que sea un sector corrupto ni nada, sino era en particular en un tema puntual en la compañía en que yo trabajaba, y tuve que tomar una decisión a muy temprana edad en mi vida profesional, una decisión bien complicada y que partió casi que mi vida en dos, pero que era un tema ético y de principios y de valores que no son negociables. ¿Te tocó tomar la decisión sola o te sentiste soportada o mentoreada? Me tocó tomar la decisión sola. Tomé la decisión sola, y creo que eso me ayudó mucho a crecer como ser humano y como persona. Sí, la tomé sola. Tal vez tuve un poco de impulso, es decir, no fue mentoreada, pero tuve un poco de impulso para tomarla, y pues no sé si eso se pueda mencionar acá, así que voy a decir el milagro, pero no el santo. Yo participaba, era muy joven y participaba en una junta directiva muy importante, y era una junta directiva que presidía un sacerdote de un grupo empresarial grande, pero la presidía un sacerdote. Y ese sacerdote un día me dijo: niñita, usted sabe en dónde está trabajando y usted sabe lo que están haciendo en sus narices y que usted está participando de eso. Usted o se retira de ahí o usted va a perder, va a echar su vida al abismo. Y yo no sabía exactamente qué me estaba diciendo él, y yo, pero si yo renuncio, mire, yo tengo crédito pues, de mi apartamento, tengo crédito de carro, tengo todo, y yo, si me renuncio me quedo con una mano adelante y la otra atrás, porque además me había independizado de mi casa. Había llegado, estaba muy pequeña, había llegado con ideas independentistas de la casa, etcétera. Entonces había peleado con mis papás y yo ganaba plata, tenía mis créditos, tenía todo. Y tomé la decisión, la tuve que tomar solita porque no tenía quien me apoyara en la decisión. Solamente ese sacerdote que me dijo: niñita, o usted renuncia o se va para el abismo. Y decidí renunciar y no irme para el abismo. Okay. Y de ahí en adelante me imagino que marcó en ti como una habilidad directiva importante para el resto de decisiones que te tocó tomar. Y además para tener mucho olfato para poder tomar las decisiones. Tú terminas tomando, es decir, después de más de 30 años, 35 años de experiencia profesional, yo a veces molesto mucho con la gente que está a mi alrededor y les digo: mis hijos, es que perro viejo late echado. La experiencia. Bueno, interesante reto. Y bueno, mirando tu hoja de vida, tu trayectoria, has trabajado en esta cooperativa, en Unilever, en Deloitte, y ahora eres la CEO de Junior Achievement, que es otro sector, es algo totalmente diferente. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, llegué a una ONG, la quinta de mayor importancia en el mundo, de mayor impacto en educación de juventud vulnerable, y que ha sido nominada por 3 años consecutivos a Premio Nobel de Paz, y que pertenece al tercer sector, al sector social, y yo toda mi vida trabajé en el mundo corporativo. Ese salto fue el otro quiebre en mi vida. He tenido 2 quiebres en mi vida, al comienzo y cuando ya estaba dando, digamos, como la vuelta a mi futuro profesional. Yo me retiré de Deloitte y mi mamá siempre me decía, yo tengo una familia primero muy pequeña y casi que puedo decir que no tenemos familia porque tengo 2 hermanas que viven fuera, y entonces yo centré toda mi vida en mi papá y mi mamá. Yo fui casada, no tuve hijos, mi ex esposo pues murió, entonces realmente yo centré mi vida en mi trabajo y en mi mamá, que era lo que digamos, era la familia que me quedaba, y éramos muy unidas, y mi mamá era un ser maravilloso, un ser de luz, un ser que iluminaba, además de una personalidad arrolladora, pero me vivía diciéndome: Cristina, por favor, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuándo es que vas a venir a Cartagena? ¿Cuándo? Entonces tomé la decisión a mi retiro de Deloitte que iba a tomar un año sabático y me iba a dedicar a mi mamá. Con tan mala fortuna que justo llegó la pandemia. Mi mamá murió al mes de cuando nos guardaron ese famoso 19 de marzo, y mi mamá murió el 20 de abril, y yo me hallé sola en Cartagena, sin nadie, pues amigos, nada, no se podía viajar, no se podía salir, los empleados se iban, yo no sabía ni siquiera calentar un agua en la estufa, entonces me quedé muy, muy sola y me dio una depresión terrible. La depresión fue de tal naturaleza que hasta dejé de bañarme, etcétera, etcétera. Pero me salvó de alguna manera Junior Achievement. Yo era miembro de la junta directiva de Junior Achievement
y había hecho voluntariado, y la gente en Deloitte, los profesionales de Deloitte, hacían un voluntariado obligatorio que habíamos impuesto. Yo lideraba esa, digamos, lideraba la S dentro del tema de ESG, y en la S el voluntariado de todo el tema social de Deloitte. Y habíamos implementado un KPI, un indicador de gestión, y era que el indicador consistía en que todos los profesionales de Deloitte tenían que tener unas horas de voluntariado. Y hacíamos un voluntariado que se llamaba Ética en los Negocios para los Jóvenes. Y era miembro de la junta directiva de Junior Achievement al retirarme de Deloitte. Entonces me llamaron de Junior Achievement, tenían un proceso complicado de sucesión que habíamos estado y que la junta directiva había estado manejando desde hacía tiempo, que sí quería dirigir Junior Achievement. La idea me pareció maravillosa, pero cuando tú estás deprimido y demás, tú no puedes dirigir nada. O sea, yo no era capaz de escribir un documento, yo no era capaz de tomar una decisión, si ni siquiera era capaz de saber si quería comer o no quería comer, ni siquiera era capaz de decidir si me bañaba o no me bañaba. O sea, llegué a pesar 42 kilos, o sea, realmente estaba en la depre, así que dije que no, que yo no podía en ese momento. Vinieron amigos, era miembro de otras juntas directivas, era miembro de juntas directivas como la del Instituto Colombiano, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, como de BritChand, que es una cámara binacional colombiano-británica, y pues toda mi vida había estado en gobierno corporativo, había liderado el Centro de Gobierno Corporativo de Deloitte para América Latina, y entonces todo ese círculo de amigos de trabajo, porque curiosamente, aun cuando yo tengo amigos de colegio, de universidad, y tenemos fuertes lazos, pues el amigo que tú tienes más reciente, esto es con quien compartes tu día de trabajo. Entonces todos esos amigos de trabajo, que eran compañeros míos en juntas directivas, me mandaban cosas, me mandaban estudios, documentos para que leyera, me obligaban con deadlines, no, pero es que analiza ese documento mañana, hasta una consultoría me dieron que me obligaron a hacer, y entonces eso me obligaba de alguna manera a tener mi mente ocupada, pero no lo suficiente para salir de la depresión, y para salir de la depresión sola. Y bueno, luego te cuento cómo salí de la depresión, pero finalmente decidí aceptar a Junior Achievement, y es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Es poderle, en este momento, le estoy pudiendo devolver a la vida todos los conocimientos y todo lo que me ha dado en servir a la juventud vulnerable. Poder aprovechar todo eso que aprendí durante más de 20 años en una entidad de consultoría, atrás de Unilever, atrás el sector cooperativo, todos esos dones que la experiencia, que los conocimientos, que el estudio, pero que también Dios te ayuda a cultivar, y poderlos aprovechar en servir a la juventud vulnerable, servir a la formación de jóvenes. Entonces,